¿qué tal? Buenos días ya, ¿no? Sí, A las casi. 5 de la mañana. Hemos estado aquí revisando el examen, lo tenemos ya trabajando a todos los profesores para posibles impugnaciones y siempre os grabamos un pequeño vídeo para daros las primeras impresiones sobre este examen que acabáis de realizar muchos de los que vais a ver este vídeo. Vamos a ver alguna cosa sobre el examen a continuación. Bueno, somos Miguel Castillo, Jesús Corres, por si no nos conocéis, y vamos a hacer una reflexión, ambos como coordinadores científicos académicos de PROMIR, de lo que acabamos de ver, ¿no? De este examen. Bueno, los tres primeros puntos ya los sabéis todos porque bueno, han sido 36 páginas. Realmente son 34 de texto. Las 200 preguntas 10 de reserva, 25 preguntas con imagen. Bueno, nada que no sepáis, ¿no? Por primera vez se ha adelantado 2 horas la fecha de comienzo del examen. Nosotros, nuestra primera impresión, y con toda la prudencia, nos parece un examen claramente más sencillo, más fácil que el del año anterior, que ya fue un examen extremadamente difícil. Pero así a bote pronto nos ha parecido un examen bastante asequible en cuanto a dificultad. Aparte también nos ha parecido más corto. Acá ha habido un cambio en el tamaño de letra y en el tamaño de la fuente, ¿de acuerdo? Y en el estilo. Muchos folios, pues había grandes huecos en blanco, o sea, no se ocupaba todo el folio, entonces aunque son 34 páginas, lo cierto es que el examen nos ha parecido más bien corto. Sí, tenemos muchas páginas con 8 preguntas, 4 y 4, y se quedaban bastante concentradas muchas de las páginas con bastantes preguntas, por lo tanto nos indica que son preguntas más cortas de lo que vimos el año pasado. Examen más corto, yo no sé, en ese ánimo por hacer las cosas más pequeñas, me ha llamado la atención el cuadernillo de imágenes, en el que las imágenes son realmente pequeñas y de una calidad bastante mejorable. Más que regular, Bastante mejorable. Efectivamente. Vamos a ver algo más, ¿no? Bueno, efectivamente ha habido más preguntas teóricas, por eso el examen es más breve. Las preguntas, cuando te caben 8 preguntas en una página, es que tienen que ser preguntas teóricas o casos clínicos muy breves, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Son más cortas, hay muy poca pregunta larga, es verdad que hay una pregunta que ocupa una página entera, que es la pregunta del antibiograma, que pone el antibiograma completo y que por lo tanto ocupa tanto. Y luego hemos visto que ha habido una serie de temáticas que sí que se han reproducido incluso en exceso en el propio examen, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo de la estenosis aórtica. Todos los años ocurre algo parecido, pero es verdad, nos ha llamado mucho la atención 3 preguntas de estenosis aórtica, pues, es demasiado, ¿no? Sí. De esófago también ha habido varias preguntas, un Barrett, un cuadro de esofagitis. De infarto ha habido, que yo haya contado 3 preguntas de pacientes relacionados con infarto. Insuficiencia cardíaca 2, diabetes, bueno, la diabetes es que es la estrella del MIR, claro. Varias preguntas, a mi modo de ver, también bastante sencillas. Sí. Y por eso insistimos en que la dificultad del examen, claramente menos difícil que el del año pasado, ¿no? La mayoría en forma afirmativa, ha habido muchas menos preguntas en forma formuladas en forma negativa. Eso también facilita al opositor, porque no te están liando con la negativa o la menos negativa, el que sean preguntas afirmativas siempre es una ventaja, ¿no? Muy bien. Respecto al orden que han seguido, nos ha parecido que las preguntas vinculadas a imagen han estado muy desordenadas las preguntas. Luego, las que no son vinculadas a imágenes, sí que ha habido un cierto orden, pero de vez en cuando se colaba por ahí una pregunta de nefro o una de paliativos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que ha habido un poquito de desorden, ¿no? Más cosas. Nos ha llamado mucho la atención esto. Ha caído de manera muy notable las preguntas de ciencias básicas. Todos los años hay alguna pregunta de anatomía, de histología, de fisiología básica, y este año ha habido muy poquitas preguntas de ciencias básicas, ¿no? También del bloque quirúrgico, así como otros años que había un montón de preguntas de técnicas quirúrgicas extrañas, algunas complejas. Este año ha habido muy poquitas preguntas quirúrgicas obvias, ¿no? Y sí que nos ha parecido que ha sido un examen MIR muy de atención primaria, ¿no? Muy enfocado en medidas preventivas, en cribados, en cómo harías el seguimiento ¿no? Un examen bonito, o sea, muy de medicina general nos ha parecido. Dentro de que ha habido 2 preguntas que han explotado como cardiogastro que han subido demasiado, ¿no? Es verdad que hablábamos de geriatría en los últimos años,
Pensábamos que quizás esa tendencia no se iba a mantener de una manera tan fuerte, pero no ha sido así. Tanto geriatría, paliativos, y quizás la sorpresa es que ha habido una presencia de medicina legal mayor de lo que esperábamos. Yo creo que cualquier opositor. Hemos contado hasta 5 preguntas, referencias de medicina legal. Y luego es cierto que siempre nos llama la atención cómo se hace la distribución por la comisión MIR, ¿no? Porque hay asignaturas que aparecen y desaparecen. Por ejemplo, anestesia no ha aparecido este año, alergología tiene una pregunta con otorrino compartida, pero no tiene presencia, y otros años habían aparecido varias preguntas y han desaparecido, y sin embargo cardiología y gastroenterología también es verdad que con el aspecto quirúrgico de gastroenterología tienen un enorme subidón, es decir, que las clásicas todavía han aumentado más, ¿no? respecto a otros años. Y luego nos hemos encontrado lo que decíamos, ¿no? Algunos conceptos repetidos en el mismo examen. Sí, a mí, por ejemplo, 3 de estenosis aórtica, ya lo habíamos comentado, de pediatría, el mismo síndrome malformativo. Sí. Han caído 2 preguntas del Beckwith, Sí. del Beckwith-Wiedemann, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención, ¿no? 2 preguntas de una patología que no es muy frecuente. Sí, algunas preguntas que efectivamente son muy parecidas a preguntas MIR previas que han cogido. De nuevo, bueno, sabéis de la importancia, ¿no? Siempre lo decimos, de repasar las preguntas. Si lo vemos con un poco más de detalle, aquí lo tenemos, ¿no? Esta es la distribución. Fijaros el enorme peso que tiene gastroenterología y cardiología. Es verdad que ahí incluimos también Sí, a ver, vascular. Gastro ha sido la estrella, sin duda, con 25 preguntas. En cardio hemos contabilizado 24, pero bien es cierto que hemos metido 2 de hipertensión pulmonar, porque tenemos ahí el capítulo. Y hay una de trombosis venosa profunda, que también la hemos metido en cardio, que es el tema que manejamos. Entonces, bueno, entendemos que a lo mejor en otras academias el número de preguntas de cardio sea menor, pero bueno, en cualquier caso es que entre cardio y gastro es un cuarto del examen MIR. Es un cuarto del examen, sí. Parece exagerado, ¿no? Porque la distribución luego cae mucho. Aquí veis que luego neurología, pediatría, gine y neumología ya descienden de manera significativa, y otras asignaturas que han tenido más peso en los últimos años, como hematoendocrino, pues tienen un peso menor a 10 preguntas, ¿no? en el examen. Bueno, siempre tenemos esta dificultad a la hora de enfrentarnos al examen, que el alumno no sabe exactamente cuánto tiempo dedicar, cuánto esfuerzo, porque anualmente, aunque hay tendencias que se mantienen, también hay variaciones, y por lo tanto nos encontramos con esto, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco respecto al año pasado, respecto a esta convocatoria, pues vemos que gastro aumenta mucho, que cardio aumenta mucho, que pediatría aumenta, que paliativo sigue teniendo una presencia todavía mayor este año, medicina legal tiene un incremento significativo, y sin embargo tanto trauma, infecciosas como endocrino, por respecto al año pasado, pues tiene un descenso pues marcado, ¿no? en el número de preguntas. Pero fíjate que de la parte de infecciosas, aunque haya habido una reducción, sin embargo hemos tenido la sensación de que han sido preguntas realmente de infectólogo. De infectólogos, ¿no? sí. De otros años eran preguntas que, sí. Estás estudiando infecciosas para que luego me pregunten esto. Sí. Pero este año sí que ha habido preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, pero bueno, este es un tema que sabemos que todos los años va a variar, que tenemos algunas constantes, gastro, cardio, no fallan nunca, más o menos, pero es verdad que la presencia de otras asignaturas va variando año a año, pero bueno, sabemos que esto es lo que va a ocurrir seguramente en todos los exámenes, ¿no? Si dejas de lado lo que son las asignaturas y te centras en conceptos, creo que se han preguntado todos los conceptos importantes. Se han preguntado celíaca, diabetes, insuficiencia cardíaca, infarto, fibrosis quística, el EPOC, las neumonías, es decir, por conceptos. Aquí nos extendemos un año más, ¿no? 3 años, bueno, digestivo, gastroenterología, cardio, neuropediatría, gineobstetricia, ya veis un poco las variaciones, neumología, infecciosas. Este año pues vemos una caída relativamente significativa respecto al año pasado, que superaba 15 preguntas, estamos por debajo de 10. Endocrino también tiene un descenso bastante marcado respecto al año pasado. Hemato se mantiene parecida, reuma también ha bajado un poco, pero como veis sí que hay algunas variaciones en descenso que nos llaman la atención respecto a las últimas convocatorias. El top 10 sigue siendo el top 10. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, preguntas que revisamos la semana anterior en
el Congreso Premir. Sí. Vamos, sin ir más lejos, solamente comenté 2 preguntas de Mato. Bueno, pues las 2 preguntas han caído. Sí, O sea, efectivamente. hacemos rapel. Sí, sí, sí. Si os acordáis, en el Congreso Premir, la semana anterior, os puse una de las complicaciones más características de la terapia con las CAR-T-cells, Sí. que era el síndrome de liberación de citocinas. Pues mira, la Bien. pregunta 175 pregunta de esta complicación. Pero es que la siguiente pregunta que comenté, que era de las anemias hemolíticas microangiopáticas, era un caso de una púrpura trombótica trombocitópnica y explicaba Así que el es. tratamiento era precisamente la plasmaféresis para retirar los anticuerpos frente al ADAMTS3 y además suplementarlo con ADAMTS3 de donante, ¿no? Bueno, pues 2 preguntas que se comentaron en el Congreso Premir. Las 2 de Obligante, Mato. sí, sí. Te mato por no poneros varias que hemos ido encontrando muy Sí, sí, parecidas de los últimos simulacros, de las tutorías y del Congreso Premir que hicimos efectivamente Y entonces, antes del examen. ¿ahora qué es lo que toca? Pues ahora lo que toca es descansar, pasarlo bien, por supuesto, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando porque ahora se abre el periodo de impugnaciones. Y en un examen que nos da la sensación que ha sido facilón, que ha habido no preguntas extremadamente difíciles, pero sí extremadamente fáciles. Como por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de trasplante renal en España? Pregunta facilísima que no hace falta ser médico para responderla. ¿O cuál es el mejor marcador de función renal? Pues hombre. Entonces son preguntas que pensamos que no van a discriminar. Entonces en un examen que quizás no vaya a discriminar muy bien, una pregunta arriba o abajo es mucho. Por eso ahora es importante trabajar las impugnaciones. Os vamos a acompañar, no vais a estar solos, pero que no hay que bajar la guardia. Efectivamente, ¿no? Se supone que a partir del lunes se abrirá el periodo de impugnaciones durante 3 días, como sabéis, y os vamos a ayudar en este proceso. Aquí tenéis algo muy importante para nosotros también, porque seguimos trabajando con vosotros, que es la asistencia PostMIR que tenemos. Aquí tenéis la aplicación que os tenéis que descargar. Y registrarse, no vale con el usuario de Promir, hay que registrarse, podéis ir metiendo ya las respuestas. Vosotros a partir ya de, bueno, hoy ya es domingo, están trabajando todos los coordinadores de asignaturas para ir introduciendo las respuestas. Así que es importante que os registréis, que os descarguéis la aplicación y que vayáis metiendo las respuestas. Y eso es todo. Este vídeo lo podéis ver en YouTube. Muy bien, pues seguimos en contacto.